Bien, señores, nosotros hoy tenemos al distinguido amigo Aquiles Julián. Estuvimos conversando con él la semana pasada y nos trajo tantos temas importantes que decidimos llamarlo para que viniera hoy para completar esos temas que se quedaron en carpeta y otros nuevos que él tiene, para que todos ustedes se nutran de esas informaciones y podamos nosotros convertirnos en productores, en emprendedores, ver más allá de lo que tenemos enfrente. Porque si nosotros no actuamos, nos vamos a quedar en este país mirando para arriba, mientras la vida pasa y los problemas aumentan. Aquiles Julián, buenos días. Buenos días, ¿cómo estamos? Buenos días, Crismi, ¿cómo estás? Muy bien. Qué bueno. Nos alegramos mucho que esté con nosotros de nuevo y vamos a ver qué tenemos para hoy. Sí, yo quiero seguir abundando sobre lo que es la microdistribución, porque hay un poder al alcance de cualquier familia que quiera mejorar su nivel de ingresos y además brindar un servicio a su comunidad. ¿Por qué? Porque el poder económico está en el consumo. A mí me encanta el nombre del programa, pues se llama Despierta Consumidor. Claro. Lo que tenemos es que ¿despertar ¿a qué? A entender que el poder real está en el consumo, porque quien sostiene la economía, quien mantiene el aparato productivo en acción es el consumo. Y el consumo clave es el consumo familiar, porque es un consumo vital, es un consumo indispensable para sostener la vida. Todas las familias, todos los meses, invierten la mayor parte de sus ingresos en resolver el problema de consumo. Desde ese punto de vista, todas las empresas se constituyen básicamente para suplir las necesidades del consumo familiar y una mínima parte se constituye para suplir las necesidades de las empresas que trabajan para el consumo. Es decir, hay empresas que su mercado son otras empresas, son lo que se llaman negocios B2B, de negocio a negocio, como quien vende, por ejemplo, a una compañía máquinas o insumos, pero la mayor parte de las empresas venden directamente al consumidor final. Y el consumidor final somos nosotros, somos las personas, son las familias. Entonces, ¿cuál poder tiene un consumidor? Y es al poder al que él debe despertar. Él tiene su propio consumo, pero él tiene el consumo de sus parientes, de su familia, el consumo de sus amigos, el consumo de sus vecinos, el consumo de sus compañeros de trabajo, el consumo de todo el ámbito social que él maneja, e incluye a partir de los 90 y sobre todo a partir de los últimos, de este siglo, ¿verdad? Del 2001 para acá, el consumo también de sus contactos virtuales, porque a través de la internet nosotros tenemos una amistad desampliada que también consumen. Entonces, si una persona entiende eso, entiende que él tiene un poder. ¿Por qué? Porque simplemente como yo ayudo a suplir y a mejorar las necesidades de las personas que me rodean mediante el poder de la microdistribución. Y eso revierte el proceso mediante el cual todas las familias trabajan prácticamente para enriquecer a unos pocos y quedar prácticamente sin nada. O sea, si uno toma lo que es la historia, ¿verdad?,
de la mayoría de las personas y de la mayoría de las familias, la gente trabaja del 1 al 15, del 16 al 30, del 1 al 15, del 16 al 30, en el caso de la mayoría de las empresas privadas, en el caso de las empresas públicas, a cada 25, ¿verdad? Del 26 al 25, del 26 de un mes al 25 del otro mes, para cobrar un salario que prácticamente se le va en sal y agua. O sea, porque ni siquiera muchas veces salario, no le da para resolver las necesidades exactamente, básicas. que lo que vemos es la gente que se está endeudando por diversas vías y añadiendo presión sobre presión. Sin embargo, esas personas tienen una posibilidad, la posibilidad de el microemprendimiento. ¿En qué consiste ese microemprendimiento? En que la persona busque manera de generar ingresos complementarios, brindándole un servicio a las personas que están a su alrededor. Nosotros conocemos el microemprendimiento porque nosotros lo hemos visto. Lo que pasa es que no lo hemos tipificado. Todo el mundo ha visto la señora que cocina arepa y vende arepa en su casa como una forma de ayudar a la economía familiar, los ventorrillitos que se ponen en las casas como una forma de ayudar. Hay gente que vive de un puesto de yeniqueque. Exactamente. Entonces, la idea es que mi empanada yo la ponga en las redes y le dé publicidad. La idea es que yo busque manera de ver cómo yo puedo suplir a las personas que están a mi alrededor y además cómo yo puedo apoyar a las personas que están a mi alrededor. Es decir, yo puedo ser suplidor de Sandino en un rubro, pero también puedo ser cliente de Sandino en otro rubro, porque uno no resuelve No lo abarca todo. todo, claro. Entonces, ¿qué va a pasar? Que vamos a tener un dinero que se va a estar moviendo entre los consumidores De mi sector. en vez de irse a las arcas de los grandes empresarios que prácticamente acaparan todo. Entonces, un dinero que se está moviendo y está creando valor es un dinero que palía el volumen de necesidades que hay en la familia dominicana, porque nosotros tenemos, por ejemplo, según los datos del Banco Central, la canasta familiar anda por unos 30,000 y pico de pesos, que es una estadística Que se que hay queda que muy cogerla corta. con pinza, porque realmente para todo el que vive sabe que con eso no se suficiente. subsana todo lo que son las demandas de la canasta familiar. Ahora bien, ese mismo Banco Central establece 5 quintiles Sí. de consumo. El primer quintil, que serían los muy pobres, el sector más despauperado de la sociedad dominicana, tiene que consumir unos 11,000 pesos según el Banco Central. Estoy usando los datos del Banco Central. El segundo quintil, que serían los pobres, 19,000 mensuales. El tercer quintil, que sería la clase media baja, 24,000. El cuarto quintil, que sería la clase media, 32,000 mensual. Y el quinto quintil, que sería la clase alta, 60,000 pesos mensuales. Y yo, cuando uno lee eso, digo yo, bueno, pero entonces, ¿dónde uno califica cuando uno, sin llevar una vida de lujo, de despilfarro, Claro. se gasta más de 60,000 mensuales? Claro, claro. Y esa Tiene es déficit el de ¿Dónde caso. nos también. ubicamos nosotros? Que gastamos más de 60,000 mensuales. Nosotros seríamos el quintil Yo no me considero. extraterrestre. Lío aquí, ¿Cuál de lío allá, lío las acá. diferentes segmentos de esos quintiles nos colocamos Y nosotros? entonces uno tiene que preocuparse. Dice, bueno, entonces, si nosotros tenemos que prácticamente 3
de los 5 quintiles no pueden ganar lo suficiente como para cubrir las necesidades, según el mismo Estado, según el mismo El Banco mismo Central. banco lo ha dicho, sí. Ellos mismos. No, y no se vaya más lejos. ¿Y los empleados de los ayuntamientos? ¿Cómo viven? Exactamente. Aquí hay empleados de esos que le pagan 3,000 y 4,000 pesos al mes. Había uno que ganaba 7,000 y lo bajaron a 5. Y porque protestó lo cancelaron. Señores, vámonos a una pausa y continuamos en breve. EN Televisión, lo que tienes que ver. EN Televisión, lo que tienes que ver. Continuamos en Despierta Consumidor y qué bueno que siguen ahí en sus pantallas con este programa que estamos hablando hoy de lo que la gente, cómo vive la gente, qué debe hacer la gente para mejorar su situación, cómo hacerse emprendedor, que no es una cosa del otro mundo, sino que cómo aprovechamos esas relaciones con nuestros propios amigos y contactos y vecinos para poder ayudarnos en la vida. Tenemos a un experto en estos temas que es el señor Aquiles Julián, que nos está hablando de forma llana para que todos podamos entender este planteamiento. Aquiles, continuamos con la exposición. Entonces, si De nosotros, los emprendedores, microemprendedores. microemprendedores, porque es un emprendimiento en baja escala y que se dirige a aprovechar el cúmulo de relaciones que todos tenemos, porque todas nuestras relaciones consumen. Entonces, si nosotros tomamos eso en cuenta, podemos decir, óigame, la mayor parte de la población dominicana, y estamos hablando de más de un 85% de la población a nivel laboral, que gana menos de 25,000 pesos, está en una situación que debe desarrollar iniciativa, no porque le guste, sino porque no tiene de otra. Porque endeudarse no es, a fin de cuentas, una solución, sino un paliativo que va a empeorar las cosas. El endeudamiento tiene un punto final, Totalmente. un tope. Totalmente. Y cuando tú llegas ahí, entonces descubres que tú no ganas ni para comer ni para pagar deuda. Con lo cual entra en un estado de quiebra y no solamente en un estado de persecución. Por eso siempre les decimos a nuestros oyentes que tengan mucho cuidado con el endeudamiento de las tarjetas de crédito. Aquí hay un número escandaloso del % de la población endeudada con los bancos. Y entonces, ¿qué hacen los bancos? Los bancos comienzan a presionar y entonces ahí vienen los problemas de salud, los problemas de las familias porque estén deudas y no encuentran entonces cómo pagar esas deudas. Eso es terrible. Entonces, a partir de ahí, precisamente para llevar un poco de una vía, porque las personas tienen que saber por dónde caminar. En Dominicana Emprende, que es la organización que nosotros desarrollamos para educar a las personas sobre cómo desarrollar el espíritu emprendedor complementario. Es decir, no es que usted abandona su empleo, no es que usted abandona su trabajo, sino que usted adicional hace una actividad que le genera una segunda fuente de ingresos. Nosotros estamos recomendando el microemprendimiento y una modalidad del microemprendimiento es la microdistribución.
Porque uno puede microemprender desde un talento o una habilidad. Por ejemplo, una persona que tenga habilidades en el área de la cocina o la repostería puede microemprender en ese sentido y Exacto. poner una pequeña repostería o poner una pequeña operación de comida. Que Por- inicie desde su casa. Exactamente. Hay personas que pueden desarrollar microlavandería para dar servicio de lavado y planchado a personas que no tienen tiempo, pero tienen que mantener un... En esto. Exactamente. O sea, la micro repostería, la micropanadería, hay actividades que se pueden hacer en pequeño para suplir al grupo de relaciones que uno tiene y que maneja un flujo de dinero, porque a fin de cuentas tú estás haciendo algo que te lo van a comprar y te lo van a pagar. Claro. Y te lo van a pagar con un cierto nivel de beneficio y tú tienes una fuente adicional de ingresos. Nosotros incluso llegamos a proponerle a un par de ayuntamientos de aquí de la ciudad que iniciaran con nuestra asesoría gratuita, sin ningún tipo de remuneración, que iniciaran un programa de capacitar como microemprendedores en los vecinos, los barrios, porque aquí la única cosa que se hace en los barrios de microdistribución es la droga. Sí, sí. Lamentablemente. Pero Dominicana Emprende no ayuda a esta persona a que emprendan, a que hagan su negocio. Nosotros ayudamos a muchísimas familias y entrenamos. Nosotros damos entrenamientos gratuitos, diplomados gratuitos, Sí, sí, me cubiertos consta, porque yo he totalmente por participado nosotros. en Pues sí, diplomado con ustedes. para empoderar a la persona. De hecho, por ejemplo, ahora tenemos uno que va a comenzar en Santiago, en Boca Chica, en San Cristóbal y en la capital, sobre finanzas personales e inteligencia financiera, para enseñarle a las personas cómo manejar con éxito sus finanzas. Pero pensábamos, bueno, las instituciones y sobre todo los ayuntamientos, ¿por qué no están desarrollando programas para educar? Por ejemplo, aquí hay una serie de negocios pequeños a nivel, por ejemplo, del manejo de alimentos. Ajá. Personas que tienen pequeños puestos. ¿Por qué no se toman esas personas y se las entrena desde el punto de vista del manejo financiero para que sepan operar, administrarse, desde el punto de vista del manejo de manipulación de alimentos? Porque muchos de esos puestos, que son puestos más por la necesidad Claro. que por otra cosa, por deficiencia en el conocimiento del manejo de alimentos, se convierten en vectores de enfermedades. Claro. Así es. Pero aquí prácticamente se deja, cuando el ayuntamiento podría regularlo, No, y salud pública. darle una licencia de Salud operación. pública es el que está llamada a darle cursos de manejo de alimentos a esas gentes. Pero aquí no se hace. Pero salud pública dice que eso no vale de nada porque hoy se lo dan a una persona y esa persona mañana consigue un empleo y se va y se perdió. Entonces vuelve otra. Pero el conocimiento Pero no eso, se pierde. eso va a pasar en todo. Sí. Ahora depende de cómo a esa persona le vaya. Porque si una persona está ganando 40,000 o 50,000 pesos mensuales por una operación en su barrio, que no es difícil de ganar. O sea, muchos de esos negocios, mucha de esa gente tiene negocios porque precisamente lo que le ofrecen en empleo da pena. Claro. Y yo conozco unos amigos que eran así, se vieron sin empleo y pusieron un puesto de empanadas y con las empanadas se hicieron millonarios. Y ella Así es. era abogada y él era psicólogo. Mira eso, qué combinación. Ustedes, Entonces pasar a pastelitero. sí, pero ustedes conocen el caso. Fueron los creadores de nosotros empanadas.
Ok. Ah, pero mire, eso Pero- ya es una franquicia. Y él era psicólogo y ella era abogada, pero se encontraron sin trabajo e iniciaron un puesto de empanada y tuvieron éxito. Éxito, pero un éxito rotundo han tenido. Totalmente. ¿Las Es decir, empanadas? que muchas personas nunca van a ir a dejar algo que le está haciendo rentable por un empleo, No, jamás. un empleo de ingresos limitados. Ahora, esas personas necesitan la orientación, la educación, no es ir punitivamente. Pero mire, Aquiles, por ejemplo, yo me gusta ir al Parque Enriquillo a limpiar mis zapatos con un señor que está ahí frente a la APRA, a la línea de autobuses del este. Y yo voy allá y me siento y me pongo a conversar con él y le digo, más o menos, ¿cuánto tú te llevas de aquí diario? Dice, bueno, yo me llevo los días malos 800, pero los días buenos me llevo hasta 1500. ¿Cuánto se lleva ese señor mensualmente para su casa? Con una limpiabota. 35,000 a 40,000 pesos. Claro, que Al puede mes. vivir perfectamente. Y eso son cosas que las pongo como ejemplo porque así hay muchísimas cosas. La gente hasta de vender habichuelas blanditas en los barrios vive. Y compara eso con el caso que estábamos hablando fuera de cámara de una profesional que la mandan a especializar para ofrecerle 35,000 pesos. Imagínate tú. Ahí es donde ¿eh? Eso es una ignominia. Entonces hay un poder en el área del microemprendimiento, porque las personas conocemos otras personas. Y yo te puedo apoyar y tú me puedes apoyar. Y ese dinero que antes se iba fuera de nuestro bolsillo, ahora se recicla entre nosotros y produce mayor prosperidad, produce mayor beneficio. Sí. Mira, la forma de salir de la miseria, de que los pueblos superen ese lastre de la miseria extrema, es con el microemprendimiento. Totalmente. Que debía haber en los gobiernos. Creo que aquí hay unos planes con la microempresa, pero son como cosas muy rígidas. Desde el Estado, planes verdaderos para ayudar a la gente que pueda realizar ese tipo de negocio y de emprendimiento con pequeños negocios, pequeñas cosas. Por ejemplo, tú vas a campos remotos y te encuentras que hay una muchacha que vive de vender ropa. Y vive de eso. Otros viven de hacer cositas ahí, de vender frutos. O sea, aquí falta que realmente el Estado se interese en que esas personas de nuestros barrios y de nuestros campos salgan de la miseria con ese tipo de programa que tienen ustedes. Y está toda la historia de lo que se llamó o se llama el Banco de los Pobres, que estaba basado precisamente... ¿Pero en qué quedó el Banco de los Pobres? Pero vamos a hablar de eso en la próxima pausa, porque ya nos vamos obligatoriamente a la pausa. Adelante, señor director. EN Televisión, lo que tienes que ver. En estos minutos que nos quedan con este interesante programa con Aquiles Julián de Dominicana Emprende, ¿no? Nosotros estamos hablando de cómo en el país no se incentivan esas pequeñas microempresas o el emprendimiento de personas muy pobres para salir del estado de la miseria, y cómo sí se presta para consumo, pero no para producción. Exactamente. Y ese es uno de nuestros peores errores, porque lo que estamos fomentando es el endeudamiento sistemático. Cuando una persona se endeuda para producir, su actividad genera con qué pagar la deuda. Genera riquezas. Exactamente. Okay. Pero si una persona se endeuda para comprar un plasma de 62 pulgadas, lo cual no es malo si hubiera un excedente, pero si es malo si la persona está comprometiendo los recursos que necesita para vivir en un
flujo que está por encima de sus capacidades. Que dentro de 3 años con la obsolescencia programada no sirve para nada, igual que los celulares. La gente da $1.500, $2.000 por un celular, que al poco tiempo ya es obsoleto. Totalmente. Entonces, nosotros creemos que si las personas, si no hay una acción del Estado o no una acción pública, por lo menos debe haber una reflexión y un entendimiento individual. O sea, como individuo, como ciudadano, yo debo pensar, bueno, pero yo tengo esta situación y yo tengo que hacer algo. Tengo que hacer algo legal y moral que me permita, usando mi tiempo, mi talento, mis relaciones, generar una segunda fuente de ingresos que complemente todo lo que son mi tren de gastos. Y ahí es donde el microemprendimiento y la microdistribución se insertan. ¿Por qué? Porque ya todos tenemos un mercado natural para cualquier cosa que emprendamos. Que son, ese mercado natural está compuesto por nuestras relaciones, porque todas nuestras relaciones consumen. Claro. Entonces, si todas nuestras relaciones consumen, yo lo que tengo que pensar es cómo yo puedo suplir parte del consumo de mis relaciones de una forma que sea beneficiosa para ellas y beneficiosa para mí. Es decir, que haya mutuo beneficio, porque yo no le puedo pedir a una persona que yo conozco que se perjudique para beneficiarme. Claro. Pero si yo busco una forma en que la pueda beneficiar a ella y al mismo tiempo me pueda beneficiar yo, estamos haciendo algo que es sostenible, porque ella lo va a hacer porque se beneficia y yo lo voy a hacer porque recibo beneficio. Y si junto a eso yo también veo forma de apoyar al otro con algo que él inicie, entonces estamos haciendo un círculo virtuoso. Tú eres mi cliente y yo te beneficio, yo soy tu cliente y yo me beneficio. Es decir, hay una situación, hay una interacción ahí, ¿verdad? Que es la clave de lo que se llama social economy, economía social, o sharing economy, economía colaborativa, donde las personas incluso han desarrollado modelos de trueque, modelos de negocio sin negociación, sin intercambio de dinero. Ajá. Eso se puso mucho de moda en Argentina en los tiempos del barrilito. O sea, buscaron formas de sobrevivir. Claro. Entonces nosotros como sociedad estamos en esa disyuntiva, porque en la estructura de consumo del Banco Central, el mismo Estado establece que solamente la clase media y la clase alta son las únicas que tienen suficientes recursos para cubrir lo que el Banco Central establece como el costo de la canasta. Pero ni la clase media baja, ni los pobres, ni los muy pobres pueden. Y esa es la mayoría de la población. Pero esa mayoría, si tú tomas cualquier barrio aquí y lo divides entre familias y luego multiplica eso por la cantidad que se supone que esa familia gasta, en ese barrio se están moviendo todos los meses millones de pesos en consumo. ¿Qué pasa? Que esos millones de pesos en consumo se salen del barrio y van a las arcas de los grandes distribuidores. Sí. Van a las plazas, van a los grandes distribuidores. Lógico. Cuando podrían quedarse una parte entre ellos. Circulando dentro del propio barrio. Exactamente, porque yo te compro a ti la ropa, pero tú me compras la comida, tú me suples servicio. O sea, las personas tenemos ese potencial y el dominicano de pero forma hay que, natural. Aquiles, hay que hacer una especie de proyecto, de plan para que la gente entienda esto y se motive, porque mucha gente no lo hace por que la vida lo ha sustraído al día a día, ¿no? Entonces, mucha gente lo ve como una quimera. Bueno, podría ser bueno, podría ser factible, pero ¿cómo yo lo hago si trabajo hasta las 5 o 6 de la tarde? Esto. Precisamente por eso es que nosotros estamos desarrollando el programa de Dominicana Emprende,
para hacer ese tipo de labor, para ir despertando conciencia en la gente, que es algo progresivo. Es algo progresivo porque todas las ideas caen en el mismo terreno, pero no todas fructifican y germinan a la misma velocidad. Pero en algún momento, la vida va a emparedonar lo suficiente a alguien para decir, yo tengo que hacer algo porque por donde yo voy no es. Ya. Bueno, señores, hemos llegado al final de este programa interesantísimo con Aquiles Julián de Dominicana Emprende, una institución que se ha propuesto cambiar la forma de vida y de prosperarnos con el trabajo y con el micro negocio. Lo vamos a tener de nuevo aquí para que continuemos hablando de este tema, porque nos interesa que ustedes aprendan cómo beneficiarse, cómo hacerse mejor la vida. Mañana nosotros tenemos un gran programa, vamos a hablar de tecnología, de la guerra entre China y Estados Unidos, del Huawei, y también vamos a hablar de la guerrita que hay aquí en el país entre las tres grandes empresas que nos suplen telecomunicaciones, que hay una guerra a muerte y los usuarios la estamos pagando. Traemos personas mañana que van a hablar de este tema para que ustedes se informen por qué se caen las plataformas, por qué una empresa subió para un buen servicio al consumidor y por qué la bajaron, hasta traerla realmente a convertirla en nada. Aquiles, te damos las gracias. No, gracias a ustedes. Este Yo programa es espero suyo. volverá. Volverá. Es decir, que usted es parte de este programa. Y ahora a ustedes, Marianela, hasta mañana. Hasta mañana, si Dios quiere. Pasen buen día.